¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien. Volvemos con otro vídeo, con otro partidón, en esta ocasión del torneo Tata Steel. Ya sabéis que es un super torneo que se celebra en Holanda, en Bijlmermeer. Y la partida que os traigo es una obra de arte que tuvo lugar entre Magnus Almendrado Carlsen, el actual número 1, el campeón mundial, y Richie Rapport, el de la Fragoneta, ya sabéis. Uno de los jugadores más queridos también por la afición, gracias a su creatividad, su forma agresiva de jugar y todos los riesgos que toma en las partidas. Así que simplemente os recomiendo que os abrochéis los cinturones, que cojáis unas palomitas, ¿vale? Y un refresquito, una Fanta Cero. Y pues vamos a disfrutar de lo que pasó en la 64 casilla, en este partidón que tuvo lugar hace muy pocos días en Holanda. Magnus Carlsen decide abrir con E4 y Richie Rapport emplea la defensa siciliana con C5. Caballo F3, ya sabéis que hay muchísimas sicilianas, la Najdorf, el dragón acelerado, la Pelican, vale, la clásica, etcétera, etcétera. Sin embargo, Richie Rapport emplea E6. Aquí Magnus Carlsen acepta el desafío y entra en la línea abierta de la siciliana. Otras jugadas interesantes son, por ejemplo, G3, una jugada que yo he empleado en algunas partidas de torneo. Sin embargo, Magnus entra en la siciliana abierta con D4, C por D4, caballo por D4 y caballo C6. Las negras también aquí tienen la opción de jugar, por ejemplo, tipo Poulsen con A6. Pero caballo C6, esto ya nos hace ver que vamos a entrar en una defensa Taimanov de la siciliana, una defensa también muy empleada por muchísimos grandes maestros. Las negras juegan dama C7, la dama en C7 en muchas ocasiones va a estar muy bien, preparada incluso para recapturar en C6 tras un posible cambio de las blancas. Y aquí Magnus emplea la recomendación del Divis, que tenéis también en Che24 para aquellos que quieran tener una receta contra la Taimanov, la jugada G3, una jugada de corte mucho más posicional que otras mucho más agresivas que existen en la Taimanov, como alfil E3 seguido de dama de 2 en roque largo. G3, como digo, una jugada más tranquila, más posicional también, que va mucho más con el estilo de Almendrado Carlsen. Las negras juegan A6. Este A6 es muy típico en este tipo de siciliana. Muchas veces no solo te preparas para el B5, sino que controla la casilla B5. Una casilla muy jugosa en muchas ocasiones para algunos caballos que quieren dirigirse a la casilla del D6 o a presionar el peón que va a acabar en D6. Alfil G2 por parte de Magnus. Caballo F6 desarrollando piezas de Richie Rapport en roque, y aquí Richie Rapport emplea una línea secundaria. Las principales son tanto alfil E7 como caballo por D4, también se emplea mucho, pero Rapport juega D6, una jugada súper lógica también. Y en este momento Carlsen juega caballo por C6, siguiendo la recomendación del Divis también en Che24, ¿no? La idea es que las negras no pueden capturar de dama. ¿Por qué no pueden capturar de dama? Porque entonces la potencia de este diablillo se hace notar con un bombazo con E5, ¿vale? Las negras prácticamente tienen que abandonar. Es por eso que Richie Rapport captura de peón. Por supuesto, le hemos destrozado un poquito la estructura al negro, pero también el negro puede tratar de instalar un potente centro de peones, aprovechando que tiene muchos peones mirando a la casilla D5. Magnus juega caballo A4, una jugada muy interesante. Se prepara para el avance del peón a C4, llegando a posiciones tipo Maroczy, donde luego ese peón puede ser reforzado con B3, incluso el alfil puede acabar en B2, donde va a disfrutar de una diagonal realmente bella. Y uno podría pensar, oye Pepe, déjate de milongas, que C4 ni que C4. Si aquí te juego D5 y te reviento con negra, estoy mucho mejor. Pepón, que no sirve ni para pienso, que no sirve ni para estar escondido. Que eres más feo que el Fari chupando limones. Pepón. Pues bueno, D5 es una jugada prematura en esta posición. ¿Por qué? Porque simplemente tras C por D5, C por D5, C4, una jugada fortísima, aprovechando que el negro no puede capturar porque la torre nos la zampamos, tampoco puede capturar de dama porque existe un doblete en B6, la situación del negro es muy delicada. Fijaros que tiene todavía el rey en el centro y mucha falta de desarrollo. La ventaja de las blancas es muy notable, ¿no? Así que tras caballo A4, las negras juegan torre B8, controlando la casilla B6, también la torre a la columna abierta, y Magnus dice, pues si no has jugado D5, ahora te va a costar mucho más todavía hacerla. C4 por parte de Carlsen, llegando a una estructura tipo Maroczy. Por supuesto, aquí el negro tiene que tener cuidado con alguna jugada tipo C5, así que el negro juega C5. Y B3 por parte de Magnus, que se prepara para colocar el alfil en B2, donde va a disfrutar de una diagonal realmente interesante. Alfil E7 del jugador húngaro Richie Rapport y alfil B2 de Magnus Carlsen.
enroque corto y dama E1. Una jugada súper interesante por parte del noruego. Fijaros que la dama en E1 protege E4. Deja vía libre a la torre para D1 y no solo eso, sino que prepara el avance del peón a E5, que puede ser muy dañino para las negras, para su estructura. Por ejemplo, si aquí Richard Rapport estuviera aquí de vacaciones tomándose un mojito y dice, y juego H6 para seguir con el mojito, pues entonces aquí le mete el bombazo con E5. Y como digo, este tipo de posición es muy ventajosa para las blancas, ¿vale? El peón de C5 va a sufrir muchísimo y tenemos muy buenas piezas. Esto sería una ventaja clara para el noruego. Es por eso que Rapport aquí tiene que actuar de una manera profiláctica contra ese E5 de las blancas y tiene dos formas de hacerlo. La primera es jugar E5, que parece una jugada fea, que realmente está concediendo mucho a las blancas, ya que la casilla de 5 va a quedar débil y le estamos dando un punto de ruptura al facum, ¿vale? Ya sabéis que cuando el facum le dan un punto de ruptura se pone frenético. Entonces, E5 es una jugada que realmente uno no quiere hacer, ¿no? Porque es una concesión posicional. Es por eso que Richard Rapport juega caballo de 7. Una jugada más flexible que controla E5 y que incluso se puede preparar para el cambio de alfiles de casillas negras, que realmente si el negro pudiera hacer esto en buenas condiciones, sería ideal, ¿no? Porque estaríamos eliminando al alfil de B2, que realmente es la mejor pieza de las blancas. Así que, bueno, pues Magnus juega de una manera profiláctica contra ese alfil F6. Juega torre de 1 diciendo, oye, ¿sabes qué pasa, tío? Que si tú quieres cambiarme el alfil de casillas negras, tu peoncito retrasado de D va a sufrir muchísimo. Va a sufrir muchísimo. Por tanto, ahora alfil F6 realmente es una jugada fea, porque tras dama de 2 el peón de D va a sufrir muchísimo. Dama de 2, si juegas alfil por B2, caballo por B2, no hay persona humana que sea capaz de defender el peón de D6. Podrías intentar con torre B6, pero bueno, si tienes que poner la torre en C6, esto ya parece demasiado artificial. Incluso una jugada como E5 ya gana material. Entonces, Rapport juega alfil B7, sabe que no puede cambiar al alfil de negra, entonces continúa con el desarrollo de sus piezas menores. Y aquí Magnus juega dama C3. Una jugada muy fina, ya que prácticamente obliga, si el negro no quiere realizar esa concesión posicional con E5, obliga al alfil F6, que es lo que realiza Rapport, y dama de 2, obligando de nuevo a la negra a jugar alfil E7, ya que como veíamos, si cambia en B2, el peón de D6 va a sufrir. Entonces, ¿qué os quería decir aquí? Sí, dama de 2, alfil E7, Magnus le repite un par de veces con dama C3, hacerle ver quién es el jefe, quién es el boss, quién es el que manda, y aquí dice ¡pum! Te lanzo al facum. F4, una jugada que muy agresiva y además introduce la amenaza de E5 en la posición, aprovechando que el caballo D7 está indefenso. Entonces uno de vosotros en casa me podría decir, Pepe, señor Milonga, que eres un milonga, que eres un cansino, que eres un pesado, que mi mujer está hasta las pelotas de ti, que mi marido está hasta las pelotas de ti, de verte, que eres más feo que... ¿Qué tal? Pues F4 es una jugada que no es fácil de... la amenaza con E5 no es fácil de parar. ¿Por qué? Porque no es sencillo poner una torre en D8 debido a la potente maniobra con alfil C3 amenazando alfil A5. Entonces aquí el negro ya tiene una posición bastante incómoda y se ve forzado a jugar E5. Finalmente tiene que hacer algo. De nuevo, si alfil F6 te meto E5 bombazo, no puedes jugar torre D8 por alfil C3, quitar el caballo a B6 también parece posible también. Quizá esto era una alternativa razonable. Por ejemplo, alfil C3 seguido de dama B2, vas a meter mucha presión en G7. Quizá esto era una alternativa razonable. Sin embargo, Richard Rapport ya decide jugar con E5. Y aquí Magnus juega alfil C3. Una jugada que prepara esas maniobras con alfil A5 para incordiar a la dama de C7, que no tiene demasiadas buenas casillas, e incluso también permite el reciclaje del caballo por B2 en algunas líneas para incrementar la presión sobre el peón de E5. Rapport dice, alfil C6, te amenazo el caballo de E4, tienes que hacer algo. Y Magnus juega alfil A5 atacando a la dama de C7, dama B7 y caballo C3, protegiendo el peoncito de E4, preparándose para saltar en ciertas ocasiones a la casilla de 5. Y fijaros que el alfil de A5 no puede ser atacado de ninguna manera.
Lo único que puede hacer el negro es ofrecer un cambio de alfiles de casilla negra, pero de nuevo, como vemos, el peón de D6 es un problema muy muy grande. Aquí además Magnus amenazaba jugar F5, por ejemplo, si torre F8, F5 seguido de G4, H4, G5, parece ser que es una posición donde el blanco está jugando gratis y además una posición muy magnusiana, ¿verdad? De Magnusete, donde va a atacar más o menos gratis sobre el monarca negro. Por eso aquí las negras jugaron E por F4. G por F4 y torre F8. Ya los planes con F5 parece que no tienen tanto sentido, puesto que dejan muchas debilidades en las casillas negras, que ahora sí que podría aprovechar un caballo o el alfil de E7. Pero aquí Magnus realiza una jugada realmente espectacular. Luego, no sé si habéis visto la entrevista que dio Magnus Carlsen a Jan Gustafsson. Ya sabéis que lo estamos teniendo asiduamente en Chess24. Hicimos una entrevista a Magnus, hicimos una entrevista a Giri hace cuestión de días, donde Magnus dijo que simplemente la jugada E5, que realmente si uno la analiza es una verdadera maravilla, ¿vale? La jugada de 5 es un sacrificio de peón realmente espectacular, que enseguida vamos a analizar. Él dijo que simplemente se colgó un peón. No sé si creérmelo, porque realmente jugó demasiado rápido y la manera en la que acaba remontando la partida es espectacular. Pero, bueno, es lo que comentó en esa entrevista, ¿no? E5, jugada brutal de Magnus. Las negras tienen que comer en G2, dama por G2, y la idea es que no puedes simplificar porque luego el caballo se te queda clavado y vas a perder un peón con E por D6. Por tanto, aquí, tras dama por G2, las negras jugaron D por E5 y parece ser que tienen un peón de más. Además, si dama por B7, torre por B7, las negras defienden el caballo D7. Sin embargo, Magnus juega aquí caballo D5. Parece ser que el negro está muy sano. Dice, ¿cuál es el problema? Pero esconde muchísimas amenazas ocultas, ¿vale? Que existen ahora mismo. Y uno podría pensar, oye Pepe, yo no me entero de nada, no entiendo qué pasa si las negras juegan, yo qué sé, H6, ¿cuál es la amenaza de las blancas? La amenaza de las blancas es muy sencilla. Es la jugada alfil C7. Alfil C7 que forzaría a la torre a dirigirse a otra casilla, dejando de defender a la dama de B7, y entonces la jugada caballo por E7 jaque sería mortífera, puesto que la dama de B7 está cayendo. Por ejemplo, si H6, una jugada estúpida, alfil C7, torre C8, caballo por E7 y zampamos la dama, que ya no está defendida por la torre de C8. Posibilidades que tiene el negro aquí para evitar la catástrofe. Una de ellas podría ser rey H8, ¿vale? Para evitar los jaques. Sin embargo, dejas de defender el punto F7. Y de nuevo, las negras están en problemas muy graves. De nuevo, si E por F4, alfil C7, ganando calidad, pues no hay muchas más posibilidades. La jugada que emplea Richard Rapport es E4, súper interesante. De nuevo, cortando la acción entre la dama y la dama de G2 y la dama de B7. La idea de Richard Rapport era, si dama por E4, bueno, pues caballo F6, simplemente para simplificar la posición. Esta era la idea del jugador húngaro. Pero aquí Magnus juega de una manera espectacular. Dice, ¿sabes qué? Juego alfil C3. Te amenazo mate. El alfil ya ha cumplido su función en A5. Ahora fuerzo a que te debilite. G6 parece un suicidio completo. Y te están reventando por todos lados. Es por eso que Rapport juega F6 para hacer frente al alfil de C3. Pero Magnus juega aquí rey H1. Otra jugada espectacular, pasando por completo del peón de E4. Si dama por E4, podrían existir maniobras simplificadoras como caballo B6, donde el negro puede tener un poquito de vida. Pero Magnus juega rey H1. Una jugada que amenaza torre G1, y cuando el alfil se retire a F8, pues vendría un bombazo en F6, aprovechando todas las clavadas que existen en la columna G. Ahora Richard Rapport juega la jugada más humana, que es rey H8, preparándose para poder defender el peón de G7 con alfil en F8 sin que existan esos sacrificios en F6. Torre G1, alfil F8 y, por ejemplo, si caballo por F6, caballo por F6, alfil por F6, las negras no pueden comer por mate, pero, por ejemplo, torre C8 para torre C6 y las negras parece que pueden sobrevivir. Magnus aquí emplea otra jugada que realmente a mí me sorprendió muchísimo. Yo estaba comentando esta partida y si no recuerdo mal, no adiviné ni una sola jugada de las que hizo el noruego. Y es que es realmente complicado cómo juega el noruego, porque aquí lo único que piensa uno es recuperar un peón y seguir presionando. Que si haces caballo por F6, tienes presión. Pero es que la jugada de Magnus es espectacular. Juega caballo E3.
Fijaros, ¿vale? El caballo parece que está en D5, atacando en F6, lo retira. Y ahora Magnus tiene un plan en mente muy diabólico, que es la jugada torre D5 y torre H5 para amenazar el punto G7. Fijaros que jugadas como dama G6 o dama H3, las negras van a sufrir muchísimo en el flanco del rey. No tienen prácticamente piezas defendiendo a su rey y el blanco tiene todas las piezas pesadas mirando a él. Además el alfil de C3 en cualquier momento va a hacer mucho daño, un caballo puede saltar a F5 posteriormente. Fijaros qué armonía la de las piezas de Magnus Carlsen. Las negras jugaron dama C6 para traer la dama a la defensa. Torre D5 por parte de Carlsen, dama E6, torre H5 que amenaza dama G6 y dama F7 por parte de Rapport ahí tratando de evitar esa entrada de la dama en G6, defendiéndose como gato panza arriba, ¿no? Como Homer Simpson contra Frederick Tatum, ¿no? Aguantando los golpes. Y por parte de Carlsen. Aquí G6 parece ser que ya es un error garrafal, pero la ¿no? Si H6 te va a venir caballo F5, te están amenazando millones de sacrificios, incluso caballo F5, torre H4, torre G4 era otro plan verdaderamente demoledor. G6 parece muy normal, ¿no? Dices, bueno, pues ataco esa torre, se tiene que ir, pero simplemente torre H4 de Magnus Carlsen. Y ahora la idea del noruego es meter un bombazo con F5 imparable para seguir abriendo línea. Fijaros que aquí Rapport juega torre B6 para cubrir la tercera. Hay que decir que nunca puede jugar alfil G7 porque estamos entrando en H7. Torre B6, ¡facum! Pa'lante. Y hay que decir que si quiere cerrar la posición, pues no va a ser posible debido a la clavada que existe en esta diagonal. Fijaros que aquí Richard Rapport, desesperado, jugó caballo E5 para interponerse entre el alfil y su monarca, pero aquí Magnus Carlsen encuentra una combinación verdaderamente bonita. Juega caballo D5, el caballo, una vez que ha permitido el pase de la torre por quinta, vuelve a su casilla natural D5, atacando la torre, torre D6, y ahora, si seguís el método del Divis de las jugadas forzadas, jaques, captura y amenazas, probablemente encontréis la combinación que el noruego vio en esta posición. Verdaderamente bonita para reventar el culete de Richard Rapport. Aquí F por G6, caballo por G6 única y aquí fijaros qué bonito. Alfil por F6 jaque de Magnus, torre por F6 de Richard Rapport y fijaros qué remate más bonito. ¡Pum! Torre por H7 y Richard Rapport abandonó. ¿Por qué? Si dama por H7 vendría dama por H7, rey por H7 y ahora me zampo dos torres nada más y nada menos. Caballo por E8 llegando a un final completamente ganado en el cual Richard Rapport no quiso sufrir. Una partida verdaderamente limpia, una obra posicional, una obra maestra posicional por parte del campeón del mundo. En este torneo Tata Steel ha tenido verdaderas partidas espectaculares, de las que, bueno, hablaremos un poquito más aquí en Chess24. Ya sabéis, como siempre, recomendando alguna partida que queráis ver analizada en el canal, en la página en Chess24, y como siempre agradeceros que os suscribáis al canal, que vaya creciendo poquito a poco. Os mando un fortísimo abrazo desde España, donde quiera que estéis, y seguimos, esto no para, Chess24 no para, mucho ajedrez, id por la sombra, chavales, un abrazo, hasta luego.